Vamos a darle la bienvenida al reverendo Pablo Mella, ese jesuita, SJ. Él es actualmente el director académico del Instituto Superior Bonó de Filosofía. Filosofía básicamente, también teología, Dan. No, nosotros, buenos días a las amigas y amigos televidentes de Uno Más Uno. Además tenemos ciencias sociales, o sea, hemos abierto a ciencias sociales y humanidades, gracias a la apertura que tuvo el Ministerio de Educación Superior con nosotros, ¿no? De darle un reconocimiento de permitir que pero ustedes tienen el reconocimiento académico de sí, universidad, ¿verdad? Sí, ya Usted tuvimos también, la primera titulación nuestra fue ahora. Coordinador de la plataforma sur de los jesuitas. Bueno, los jesuitas son, como todos ustedes, no todos, pero muchos de ustedes saben, son una endiablada orden religiosa. Que tiene un papa, por cierto, por primera vez tiene un papa jesuita, pero y está rindiendo Francisco. Pero bueno, vamos a empezar por la Navidad y después un paseíto por Francisco, porque aquí, como ustedes no saben, Pablo Mella ha estado yendo mucho a Roma. Yo sospecho que él está, o es asesor del Papa, como es jesuita al fin, o está siendo entrenado para cardenal. Alguna de las cosas de ni una ni la otra. Muy bien. Vamos a ver, Pablo, ¿cuál es el mensaje de la Navidad este año? A mí me parece que el gran desafío en este momento es recuperar el mensaje bíblico como lo fueron formulando las primeras comunidades, que se resumen en una frase, ¿no? Dios se ha hecho ser humano. Dios se ha hecho ser humano. Porque existe siempre la tentación de hacer un Dios que, por ejemplo, en la filosofía de la modernidad, en torno al siglo XVI, por ahí, ¿no? Se ha llamado el deísmo, es decir, es un Dios que es una especie de inteligencia suprema, ¿no? Que pone una especie de, un poco influenciado por la física de Newton, ¿no? Se pone unas leyes, ¿no? Del universo, y el universo arranca como una máquina a funcionar sin que de alguna manera Dios convoque a la libertad humana a colaborar en un mundo de justicia. Entonces esa es una especie como de, vamos a llamarla así, de Dios metafísico, que no se identifica con los más débiles y excluidos de la sociedad. Y yo creo que es mi impresión, que esa sería como la gran tentación, no solamente de un crecimiento nuevo de la religión que hay desde hace unas décadas, contrario a las famosas teologías de la secularización de los años 60 y 70. Hoy se admite que no hay esa, por ejemplo, esa militancia atea, lo que hay una especie de difuminación espiritual. Hay más o menos estadísticas sobre ese tema. Y me parece a mí que por un lado la gran tentación y el gran mensaje de la Navidad sería eso, recuperar esto que las primeras comunidades tuvieron que formular al escribir sobre todo los evangelios, que es que Dios, como dice, Dios está con nosotros, Emmanuel. Cada Navidad nos repetimos los mismos mensajes, pero ¿qué hacer para renovar esas intenciones? Yo lo que recomendaría es el camino, vamos a decir, ¿cómo se llama? El camino real, como se decía antes cuando había estos caminitos en nuestro país, antes de hacer las carreteras. El camino real, como el cuento de Juan Bosch, ¿no? Sería siempre la caridad, o sea, la práctica del amor en obras de justicia. O sea, que ese sería, vamos a decir, el camino siempre por excelencia. Ámense a los unos a los otros como yo los he amado, ¿no? Que está en ese discurso de despedida de Jesús en el Evangelio de San Juan. O sea, tomando en cuenta eso, que el cristianismo es sobre todo una práctica, yo entendería que una ayuda fundamental para uno reconectar con esta espiritualidad que señalaba hace un rato, de que Dios está con nosotros, Emmanuel, ¿no? Dios está con nosotros, es una lectura, por un lado, espiritual, y por otro lado, actualizada en lo que se llama exégesis, es decir, en el estudio más o menos científico y literario de la Biblia. Me preocupa mucho que hay una tendencia tal vez a leer de manera como descontextualizada
o no tomando en cuenta los recursos de expresión que tenían los primeros cristianos para comunicar este mensaje de que Dios está con nosotros y que nos invita sobre todo a amar a los excluidos. Bueno, pero ¿cuándo fue que la Navidad y por qué degeneró así de ser una fiesta de contenido religioso a ser tan una fiesta de consumismo, de bacanales, de fiestas, digamos, y de egoísmo en muchos casos, una exposición tan grande de la desigualdad como es la fiesta de la Navidad, de una parte de la población que tiene tanto y regala tanto y recibe tanto y otro que nada? ¿Cuándo fue que cambió la Navidad? Yo creo que... Porque digo, celebramos el nacimiento de un niño Dios, pero que nació en un pesebre, en una situación de precisamente todo, que vivió, que se rodeó del tigueraje de los, ¿cómo se llama?, de los pescadores, no andaba buscando los intelectuales de la época, ni los sumos sacerdotes del templo, ni nada. ¿Cómo es la cosa? Tuvo conflicto. No, yo lo que creo, primero a veces también hay un problema en todos nosotros, incluyéndome a mí evidentemente, todos los seres humanos, que a veces nos guiamos por el refrán, todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Que sería algo así como un tradicionalismo o una actitud un poco romántica o de romantización del pasado según va pasando, ¿no? El tiempo, uno dice, ay, yo me acuerdo que se hacía tal cosita en mi casa, eso era lo máximo. Bueno, eso está un poco, a veces es bonito, tiene una carga afectiva, pero está como diría yo, adornado, por así decir, por experiencias básicas, infantiles, etcétera. Entonces ese sería como un aspecto a tomar en cuenta. El otro, simplemente como una nota, el otra actitud sería la contraria, que es como que todo lo que viene del futuro y lo más reciente es lo mejor, y eso le llaman más o menos ideología del progreso o modernismo, etcétera. O sea que habría como dos extremos, el tradicionalismo, que sería lo antiguo por antiguo es mejor, y el modernismo, que sería lo bueno, lo nuevo por meramente ser nuevo es mejor. Y bueno, ni una cosa ni la otra. Siempre hay que estar discerniendo cómo las cosas nos afectan. Bueno, tomando eso como marco, yo me inclino a pensar lo siguiente. Yo creo dos cosas sobre la pregunta que es cuándo cambió la Navidad, que es la pregunta, ¿no? Y cuándo tuvo este giro más consumista. Lo primero es afirmar que creo que simplemente es en la medida en que la misma economía y el capitalismo mundial se transforma. Es decir, por ejemplo, todos los debates que ha habido, es una mezcla de la llamada secularización de los años 70, pero también del comercio. Todo el esfuerzo sistemático que yo, por ejemplo, cuando recibo las tarjetas o ahora electrónicas de felicitación de Navidad, pero por cierto que no se reciben tarjetas de papel, ya todo viene por WhatsApp. Estas felicitaciones yo siempre analizo, y yo le diría a ustedes que por lo menos de las que recibo en República Dominicana, el 80% no menciona la palabra Jesús, ni Cristo, ni nada de eso. Son felicitaciones como el ascensor de un mall, ¿no? Asépticas, con sentimientos genéricos, fáciles, vamos a decir así, inclusive de personas muy críticas, que por un lado reconocen la marca del calendario y por otro no quieren pues nada, les parece que es, por ejemplo, conservador hablar de Jesús, cosa que a mí me parece, sinceramente me parece, un despropósito. Es decir, hay un afán todavía en el progresismo de no mencionar. Entonces, eso se suma al consumo. Entonces, mi respuesta sería básicamente eso, en la medida en que la misma sociedad pero han desaparecido cosas. Sí. Las mañanitas están desapareciendo en el país. Pero desaparecen en la misma medida en que se transforman las costumbres cotidianas. La sociedad. Por ejemplo, puedo hacer un ejemplo que hemos tenido no solamente ahora en tiempos de Navidad, sino en otros momentos de intensidad litúrgica como Cuaresma y Semana Santa, en las mismas propuestas festivas, etcétera, del trabajo pastoral en los barrios, se han tenido que deslocar los horarios de las actividades por seguridad. Sobre todo los viacrucis, por ejemplo. Sí, quiero decir que entonces te tiene que poner en horas donde haya más luz, no se puede salir tempranito porque existe el riesgo de que aparezca un muchacho drogado, etcétera. Entonces, y son muchas veces las mismas señoras animadoras que tienen un sentido común mucho más desarrollado que nosotros. Bueno, la masificación. Sí. Yo recuerdo las posadas en México cuando yo estudiaba en los 65 por ahí, 66, hace 50 y pico de años.
Pero eso era una fiesta uno iba a los barrios, Sí, pero hay otra. a vivir la posada, era de noche. Por poner un ejemplo de clase media, por navideña. ejemplo, media alta, por ejemplo, toda la idea de la seguridad se expresa, por ejemplo, en las torres, ¿no? Un ascensor que tiene un botón, un señor que está en la portería, que hay que votar, que hay que decir. Por ejemplo, en las parroquias que trabajan en esas zonas pastorales de la ciudad tienen dificultad para la evangelización casa a casa porque simplemente no pueden entrar a los edificios. Entonces, ahí yo tengo un escrito sobre la transformación urbana de Santo Domingo, inspirada en Boaventura de Sousa Santos, que lo señala también en otras transformaciones de las ciudades latinoamericanas. Hay toda una autocomprensión de la tranquilidad, de la seguridad, de la intimidad que afecta. Es decir, no todas las personas, o habría que hacer un estudio evidentemente un poco empírico con algún tipo de registro de encuesta, pero uno diría que los sectores de clase media, media alta han individualizado su vida cotidiana y entienden su espacio hogareño como un espacio de protección contra la masificación de la ciudad. Y eso, si se tiene recursos, además se refuerza con un sistema que se expresa en la misma organización del edificio y del espacio del edificio, que es una invitación a no entrar. Es decir, el que viene de fuera es expelido semióticamente, escúchenme la palabra un poco fina, es decir, los símbolos que maneja el edificio es de expulsión, de amenaza para el que viene de fuera, porque el que está adentro se siente amenazado. Pongo un ejemplo urbano para decir que entonces es evidente que unas mañanitas no van a sonar a una persona que vive en un 10º piso. O sea, no tiene sentido. Creo que hay que verlo también un poco estructuralmente, me parece a mí. Por igual las misas, las misas de Navidad, de Nochebuena, creo que es la misa del gallo, que se ha movido de horario en algunas parroquias que solía hacerse ya próximo a la medianoche. A la medianoche. Se hace ya tempranito, 6 de la tarde, 5. Y la explicación tienen las dos que acabo de dar. Una es transformación de la vida urbana, el respeto de los ritmos, es decir, el reloj cambia. El manejo del tiempo no es solamente simbólico, es también funcional, vamos a llamarle así. Y por otro lado, lo que decía de la seguridad. Es decir, las personas ya a cierta hora dicen no voy a salir porque tal. La seguridad puede incluir inclusive el caos en el tránsito. Esto es en cuanto a las cuestiones formales de forma, pero en cuanto al mensaje, ¿qué es lo que ha motivado que mucha gente entonces haga eso que usted dice, que son conservadores a la hora de propagar ese mensaje de la Navidad que tiene un origen? Yo la explicación que tengo a esa pregunta, vamos a decir, yo sigo, hay vamos a ver si organizamos un seminario sobre este tema, el que me parece que lo ha formulado de manera más clara desde la filosofía, porque otra sería el estudio más de las ciencias sociales, estudio de entrevistas a personas concretas que digan qué es lo que le está pasando en vez de uno proyectar. Pero a mí me convence mucho la argumentación de uno de los principales filósofos canadienses contemporáneos, que se llama Charles Taylor. Y él habla de la transformación de la experiencia religiosa como una experiencia de individuación y de autenticidad. Es decir, que para el sujeto del siglo XXI, un poco en la línea de lo que insistió Max Weber, lo importante no es la religión institucionalizada, sino la autenticidad de la experiencia. Y entonces la tendencia de todos nosotros, incluyendo a una persona como yo que soy, vamos a decir, un miembro del staff de la iglesia, es a algo así, en inglés se llama customize, a personalizar la religión y entonces a hacer una religión que me guste a mí. Y eso entonces enflaquece, debilita el valor que tiene una fidelidad a una práctica institucional. Entonces, la fidelidad a la práctica institucional se ve como una falta de autenticidad. Mientras tanto, por ejemplo, importante cumplir con tal precepto, hoy dice, no es importante cumplir con tal precepto, sino cumplir con lo que tú entiendes que está bien, que es justo, etc. Entonces, ese manejo yo creo que es el que a mí más me convence de las cosas que he leído y reflexionado. Bueno, pero las iglesias en general, no solo las católicas, sino también muchas iglesias protestantes,
uno siente que se quedan un poco atrasadas en el pasado. Por ejemplo, la relación con la mujer sigue siendo tan desigual en las iglesias. Y uno dice, bueno, en la época de Jesús hubo pocas mujeres alrededor de él, hubo un pero pocas. Sí. Pero es que las mujeres no salían de la casa. Hace 2000 años no salían las mujeres en la casa, ni hace 500 años tampoco, ni hace 100. Pero hoy día es diferente el mundo y las iglesias no se han adaptado. Y siguen también las iglesias preocupadas por cosas que si las mujeres van a usar pastillas o no van a usar pastillas para no procrear cuando no quieran procrear. O sea, eso no la distancia a las iglesias. Posiciones tan endurecidas que se oponen a la educación sexual, porque puede ser que tenga una connotación, que vaya a hablar del homosexualismo, pero como que eso la distancia de la sociedad, la iglesia. Bueno, sí, mucha gente se queda agnóstico, se queda sin práctica porque no se puede identificar con eso. Es lo que decía, eso que forma parte de la explicación que da este filósofo Charles Taylor. En este caso, un ejemplo, el que estás dando es un ejemplo que tiene que ver con, bueno, son dos cosas distintas, un poco el rol de la mujer, por un lado, y por otro lado, todo lo que tiene que ver con la moralidad en torno a la práctica sexual. O sea, son dos registros, mientras el valor en una concepción más que decir pre-moderna, a mí me gusta para-moderna, es decir, que no sigue, para significa como paramilitar, no, para-moderna es que no sigue las reglas de la modernidad, siguiendo la explicación de Taylor, es que lo importante es ser fiel a lo que dice la autoridad. Y bueno, eso fue lo que criticó Kant también, el filósofo Kant. Y el principio del protestantismo. Lo contrario es, no, yo tengo que seguir lo que me dicta la conciencia. Y ese es el principio que también da Kant y que retoma Taylor en sus reflexiones. Entonces, no puede negar que es profesor de filosofía. Claro. Sí. Entonces, en ese manejo, filosofando mucho. No, es que no puedo hacer otra cosa. Pero entonces, en ese paso de uno al otro, es que se da esta... Y estoy intentando explicar el marco. Eso no estoy diciendo que está mal, sino que estoy ofreciendo los elementos para entender un poco el fenómeno y intentar bregar con él. Y el resultado de esa fidelidad a la propia conciencia, que es un fenómeno eminentemente moderno, el resultado es precisamente esta especie de lo que ha llamado un alejamiento, un enfriamiento de muchas personas, sobre todo en relación a la Iglesia Católica, porque el protestantismo, que sí empata con eso, el protestantismo que se llama neopentecostal, o el evangelismo que se puede llamar, sí empata con esta experiencia. Ahora, curiosamente, toca otros aspectos de la autenticidad, entonces en esos ambientes, curiosamente, los discursos sexuales pueden ser inclusive más rígidos que los de la Iglesia Católica. Mucho más en alguna de ellas. Pero ¿camina la Iglesia Católica hacia flexibilizar o no esos postulados? Bueno, el Papa Francisco ha sido demasiado flexible en sus propias experiencias, en sus propias expresiones, pero ha logrado que la Iglesia asuma esa flexibilidad. Como yo sabía que ustedes iban a venir con esa, entonces yo me preparé. ¿Vino preparado? Yo estaba preparando y revisando. Sí. Entonces yo decía, déjame ver cómo la respondo sin responderle. Sí, porque... No, mentira. No. Entonces revisé, estuve revisando, que es creo que es el hecho eclesial católico más importante de 2019, que es el sínodo panamazónico. O sea, eso fue para mí, que fue en octubre, comenzó el 7 de octubre de este año que está terminando, y ahí se discutieron varios temas, entre los cuales se ventilaron de manera indirecta, pero aprovechando el contexto de la Amazonia, se ventilaron tanto el tema de la participación de la mujer, como el tema ¿Eso fue en Roma? No, bueno, la reunión fue en Roma, pero todo el proceso de preparación... ¿Tú estabas allá? No, yo no estaba en ese momento. Pero tú has estado mucho en Roma últimamente. No, yo estuve dando un mes filosofía, pensamiento latinoamericano. Yo soy filósofo, no teólogo. Entonces, ahí, si revisan, yo les invito también que revisen a los que tengan acceso a internet, que pongan en Google, pongan debate del sínodo amazónico y van a ver cómo efectivamente es un tema que ha puesto tensión dentro de la Iglesia
y que el Papa suavemente va introduciendo, sobre todo actitudes pastorales más comprensivas. No ha cambiado en nada lo que sería la moral tradicional de la Iglesia. Retomando el tema de la Navidad, si Jesús, y haciendo un paralelo, si Jesús eligiera nacer hoy, ¿cómo y en qué condiciones lo haría? Ah, qué bonita pregunta. ¿Y cuántas mujeres habría en su En su equipo, alrededor, entre sus sí. discípulos? Sí, hay ¿Y qué discurso pudiera tener hoy? Sí, a mí me parece bonito. Yo tal vez quisiera responder esa pregunta leyendo una poesía que traje aquí. Y creo que es más bonita de Benjamín González Va a Puerta. apelar ahora a los poetas. Sí, Después de estar con Emmanuel Kant y con otros canes. dice, este es sobre Jesús, el significado que nazca, como hemos dicho, ¿no? Pequeño y, como señalaba Juan Bolívar, en una situación, según la narrativa de los evangelios, en una situación de precariedad y cercano de las personas. Vulnerable, en condiciones de vulnerabilidad, vulnerabilidad, sí. hoy. Y cercano de personas no solamente pobres, sino excluidas. Porque es interesante cómo los mal llamados, porque no son evangelios de la infancia, sino que son los prólogos de los evangelios de Lucas y Mateo, introducen a un Jesús cercano a los mal vistos por el establishment religioso. Esos son los que aparecen en la infancia, que hoy diríamos en un lenguaje siempre inexacto, pero para entendernos, de los excluidos, de todo aquel que tiene algún tipo de estigma social, donde destacan sobre todo los pobres, ¿no? Los pobres y también los gays, los homosexuales. Hoy día, pero eso es un tema. Persiguen hasta la muerte, pero esos son de los excluidos, de los que son estigmatizados, esos son de los que Jesús esos serían los leprosos de llamaría, hoy, ¿verdad? Exactamente, hay una invitación a ver quién es que está en cualquier relación humana. Esa sería una actitud evangélica, es decir, apoyada en el Evangelio, estar cercano de aquel que ha sido fragilizado y, por así decir, negado en su dignidad de hijo de Dios. Y por ahí va la cosa. Entonces, sobre el tema en concreto que estamos tratando, no se pueden hacer extrapolaciones muy rápidas porque la cultura hebrea del siglo I era muy distinta a la contemporánea. Bueno, este poema se llama Lógica de Dios y de alguna manera responde a la pregunta ¿dónde nacería Jesús hoy? Donde acaba la ciudad y empieza el miedo, donde terminan los caminos y empiezan las preguntas, cerca de los pastores y lejos de los dueños, en el calor de María y en el frío del invierno, viniendo de la eternidad y gestándose en el tiempo, salvación poderosa para todos en una fragilidad recién nacida, liberador de todos los yugos, atado a un edicto del imperio, rebajado hasta un pesebre de animales al que todos nos sube hasta los cielos, nació el Hijo del Padre, Jesús, el Hijo de María. Solo abajo está el Señor del mundo que nosotros soñamos en lo alto. Aquí se ve la grandeza de Dios contemplando la humildad de este pequeño. Aquí está la lógica de Dios rompiendo el discurso de los sabios. Aquí ya está toda la salvación de Dios que llenará todos los pueblos y los siglos. Bueno, está bien, muchas gracias por ese poema. Así, o sea, todas estas cuestiones, Jesús lo que nos enseña es a ver el valor y el misterio de la presencia de Dios en todo aquello que es denigrado por las estructuras del poder. Bueno, nosotros hemos vivido un ayornamiento en la Iglesia Católica en los años 60 con el Concilio Vaticano II, el Papa bueno, el Papa Juan XXIII. Y hemos vivido ahora otro ayornamiento con el Papa Francisco. Aquel duró unos cuantos años y llegó un momento en que la tradición, vamos a decir que la tradición lo frenó. En este momento uno siente que la tradición lo está frenando, no lo deja avanzar ese ayornamiento en la iglesia. ¿Tú qué crees? Vuelvo y repito lo que dije hace un momento invito a hacer una revisión de las discusiones que se han suscitado en torno al sínodo de la Amazonía. Ahí se ve esta tensión.
Ahí claramente. esa existe Sí, la y con tensión. nombres. Yo lo que tengo los nombres, son públicos, pero prefiero no decir nombres para no hacer como aquí están los buenos y los malos. Pero uno lee inmediatamente, se da cuenta de nombres de personas que inclusive el Papa ha retirado de sus cargos, que están haciendo la contra y Sí. diciendo afirmaciones que tienen algo de razón desde la perspectiva que llamamos o solemos clasificar como conservadora, que tienen algo de razón, pero que también tienen mucho de miedo, un poco como insiste esta poesía y otros textos que he leído ahora con motivo de la Navidad en torno precisamente a los evangelios de la infancia, de que lo propio de una religión dañada por el poder es que establece o siembra en el creyente miedos. Y como dice tan bellamente la primera carta de San Juan, el capítulo 2, donde hay amor no puede haber miedo, no hay terror, no hay miedo. Entonces uno ve en estos hermanos de la iglesia una tendencia a meter miedo, y esos son los que le están haciendo contra. A mí me parece que de todas maneras que el debate no debemos, como diría yo, satanizar el debate. Yo creo que lo que tenemos es crecer en la capacidad de tener debate y oír los distintos puntos de vista y ir llevando. Me parece que el Papa de todas maneras está oyendo y no avanza más rápido precisamente para no producir un escándalo innecesario en buena parte de los creyentes católicos. No quisiéramos cerrar esta entrevista sin que usted nos deje con un mensaje que quiera que permanezca en nuestras mentes para celebrar esta Nochebuena y esta Navidad. Bueno, a mí, yo más que un gran mensaje, yo quiero compartir tal vez lo que a mí más me ha preocupado en este año y sí, es una experiencia personal. Me parece que el gran desafío hoy día es la verdad y la transparencia. Y ayer que acabé un ensayo sobre la discusión sobre la democracia que se remonta al siglo VI antes de Cristo, es curioso que en el primer texto donde se discute la democracia, en las historias de Heródoto, en el siglo VI antes de Cristo, aparece que no hay democracia si no hay transparencia, si no hay rendición de cuentas. Y a mí me parece que nosotros todos, comenzando por mí, debemos preguntarnos si estamos siendo transparentes y verdaderos en todo. Relaciones interpersonales, relaciones familiares, relaciones laborales y relaciones políticas. El signo más claro de un gobierno autoritario es el manejo de la información, la falta de transparencia, la mentira organizada. Y a mí eso me ha sobrecogido este año. Y claro, eso empata porque la mentira está en función de la corrupción, del robo, del engaño, etc. Pero yo lo que diría que es, si me dijeran que tú quisieras compartir este año, yo quisiera decir a todos, y vuelvo y repito, comenzando por mí, es cómo me estoy relacionando con la verdad y con la transparencia. Pues creo que es un deseo muy ambicioso además. No quiso ser ambicioso, pero es ambicioso. Sí. Ojalá. Bueno, darle las gracias entonces a don Pablo Mella, jesuita, director académico del Instituto Superior Bonó y coordinador del hemisferio sur. No, de la plataforma sur. De la plataforma. Bueno, sur, vamos a hablar otro anuncio y de la revista Estudios de Sociales. los jesuitas. Eso es Sí. Vamos a ver, muchas gracias por todas tus Gracias por reflexiones la de invitación. Navidad.